Hello, bueno, el día de hoy vamos a aprender un poco sobre el past continuous. Ya anteriormente habíamos visto otras formas de continuous, como lo es el present continuous, pero en esta ocasión ya veremos su forma, pero en pasado continuo. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, en este caso, este tiempo verbal es bastante sencillo. En realidad, sus usos son muy específicos, así que no es tan difícil de utilizar o es poco probable que hayan confusiones o similitudes con otros verbos. En este caso, uno de los primeros usos es con activities in a recent past. Son todas aquellas actividades que se realizaron en un pasado muy reciente. De hecho, es tan reciente que se suele indicar el momento específico donde se realizó. Vamos a ver algunos ejemplos. I was watching the news a moment ago. Aquí yo tengo una expresión de tiempo como a moment ago que me indica que esa actividad se hizo recientemente. Para este tipo de tiempo verbal, las expresiones de tiempo son claves para poder ajustarlo y ubicarlo en el tiempo y también complementar y que la persona entienda bien el contexto. The announcer was just telling about the fire. En este caso, la persona que anunció estaba justamente informando, diciendo sobre el incendio. Y aquí la palabra clave de tiempo sería just. Just es una forma de decir que justamente, pero haciendo referencia a que en ese momento en particular. She was calling recently. Ella estuvo llamando recientemente. I was studying a few minutes ago. Yo estaba estudiando hace algunos minutos. Luego también otro uso es cuando nos referimos a specific time in the past. Cuando queremos especificar que una acción se realizó en un momento determinado, pero en el pasado. John was studying at the library at the time of the fire. John estaba estudiando en la librería al momento del fuego. Entonces aquí el punto de referencia de esa actividad es el momento en que se dio el fuego. Ese es el punto de referencia que nos va a indicar el momento clave cuando John estaba haciendo esa actividad. At 8, he was writing his composition. A las 8 él estaba escribiendo su composición. Una vez más, las 8 es un momento exacto, de hecho muy exacto, pues que nos indica la hora exacta, cuando él estaba pues haciendo su composición. She was studying then. Ella estaba estudiando, then hace referencia a en ese momento. Y finalmente el siguiente uso es during a period of time in the past. Cuando queremos hacer referencia a un periodo de tiempo que se extendió, pero ocurrió o se extendió en un pasado. Por ejemplo, my classmates were working on the project all summer. Mis compañeros estuvieron trabajando en el proyecto todo el verano. Aquí entonces, all the summer es la referencia que nos dice, ok, esa actividad se estuvo realizando consecutivamente a lo largo de todo el verano. I was doing homework during the morning. Yo estuve haciendo la tarea durante la mañana. Entonces fue una actividad que me tomó toda la mañana realizarla. Igual, él se está refiriendo o está hablando en este momento presente, nos está contando lo que ocurrió en un pasado. Ahora vamos a ver un poco sobre la estructura que no difiere en nada con la estructura del presente continuo. Lo único que se va a cambiar es el verbo ser, que en el presente continuo originalmente era is o are, mientras que en este caso cambia a pasado con was and were, dependiendo del sujeto, por supuesto. Entonces tenemos los positive structure, siempre comenzamos con un sujeto. Ahora seguimos con el verbo ser, como decimos, si bien en el presente era is y are, ahora será was and were, seguido por el verbo en su forma ing. Y finalmente un complemento, que usualmente ese complemento suelen ser expresiones de tiempo. I was studying English 2 years ago. Jana was sleeping then. We were visiting Australia when I met Katie.
Jan and Kate were planning their trip last week. Entonces, cada una de ellas tiene incluso una expresión de tiempo. Por ejemplo, en la primera, esta persona estaba estudiando inglés hace 2 años. Entonces, está haciendo referencia a un momento específico en el pasado cuando estaba haciendo algo. O bien, lo podemos tomar como una actividad que se extendió también en el tiempo, porque ese proceso de estudio se extendió en un momento específico del pasado. Jenna was sleeping there. Jenna estaba durmiendo en ese momento. We were visiting Australia when I met Katie. Aquí tenemos otro uso, más que uso, es que el pasado continuo suele también ir de la mano con otras oraciones que también son oraciones complejas y que tienen también su sujeto y su verbo, como lo es when I met Katie. When I met Katie me introduce o me une una segunda oración que es I met Katie. Y esa oracioncita nos marca un momento en particular que fue cuando ocurrió la actividad. We were visiting Australia, o sea, la visita a Australia se realizó en un momento determinado y ese momento fue cuando conocí a Kate. Jen and Kate were planning their trip last week. Esto es muy sencillo, el momento específico es last week. Vemos ahora los negative, que tampoco difieren de la forma del presente continuo. Tenemos sujeto, el verbo was, were, la negativa, el verbo en ing y cualquier complemento que son expresiones de tiempo. I was not studying French then. Yo no estaba estudiando francés en ese momento. My sister was not attending a school at that time. Mi hermana no estaba asistiendo a la escuela en ese específico momento. Jen was not sleeping when I called. Jen no estaba durmiendo cuando llamé. We were not expecting those news. Nosotros no estábamos esperando esas noticias. Yes and no questions. Was, where, como siempre en las yes and no, utilizamos el verbo ser adelante. Y aquí el verbo ser es que está en pasado. Was, where, dependiendo del sujeto que usemos, el sujeto, el verbo en ing y finalmente cualquier complemento. Were you crying yesterday at night? ¿Tú estabas llorando ayer en la noche? Was Mary studying in her room? ¿Estaba Mary estudiando en su cuarto? Were they watching when you arrived? Were they watching TV? En este caso sería cuando tú llegaste. Was Franco talking with his boss minutes ago? ¿Estaba Franco hablando con el jefe hace algunos minutos? Este tipo de verbo también es muy común utilizarlo, por ejemplo, en interrogatorios, en donde se busca determinar o se requiere que una persona dé detalladamente los momentos específicos en donde estaba haciendo una u otra actividad. Así que se utiliza mucho. El WH question o la pregunta con information question, utilizamos siempre la partícula information, was, where, el sujeto, el verbo en ing y el complemento. Why were you crying yesterday? ¿Por qué estabas llorando ayer? What was she doing then? ¿Qué estaba ella haciendo en ese momento? Where was Kenneth working at that time? ¿Dónde estaba trabajando Kenneth en ese momento? Who was screaming during the accident? ¿Quién estaba gritando durante el accidente? Vemos que también es usual encontrarlo en como acciones que ocurren de forma simultánea. Por ejemplo, who was working during the accident? Entonces, aquí tenemos una acción que muy probablemente es un accidente que ocurrió y justo cuando estaba ocurriendo ese accidente, alguien estaba gritando. Entonces, es común dar una intención de una simultaneidad de acciones que ocurren como en el mismo momento. Ahora vamos a ver unas cuantas expresiones de tiempo. Algunas expresiones que suelen acompañar a este tiempo verbal del past continuous son just a minute, just a moment, just a week or just a month ago, at that time, en ese momento, at this time last week,
En este momento, por decir, este se suele utilizar cuando yo quiero marcar, por ejemplo, la hora. Y tal vez en este momento presente, cuando yo estoy contando la historia, son las 3 de la tarde. Entonces, a esta misma hora, la semana pasada, yo estaba viajando. ¿Qué es lo que coincide? Bueno, coincide que era la misma hora que en este momento cuando estoy hablando, pero el día era diferente. A, este, a esta misma hora, hace un mes, yo estaba visitando o estaba viajando en Europa, por ejemplo. In, during or by también se utiliza en ese momento, durante, para hablar de acciones también que se extienden en un pasado. The summer, the June, durante el verano, durante junio, all day, todo el día, morning, week, etc. Estas son expresiones que nos pueden ayudar, como mencionaba, a marcar la importancia o el momento en el que esa acción se realizó y suelen ser muy importantes para el uso de este tiempo. Y con eso concluimos.